seguras, no son seguras, son, eh, tienen base científica, no la tienen. ¿De qué manera me pueden ayudar? ¿De qué manera no me pueden ayudar? ¿Cuándo voy a usarlas? Y cuándo no las voy a usar también. ¿Bien? Eh, en la práctica, en la experiencia, es normal que una persona venga y te diga, mira, tengo un problema, tengo un dolor fuerte aquí, acá, en la cabeza, en la zona lumbar, en la cintura. Muchas veces no te lo va a describir bien, ni siquiera te lo va a decir como, o sea, no vas a saber explicarlo. Sin embargo, nuestro trabajo es determinar el origen de su problema, el origen del dolor. ¿Por dónde está viniendo? ¿De dónde viene ese dolor? Es lo que va a permitirte a ti, mediante una evaluación correcta, mediante una buena anamnesis, determinar si primero la persona califica o no califica para una manipulación. ¿Bien? Segundo, si con tu manipulación vas a poder ayudar a corregir el origen del problema. O quizá, o quizá requiere otro tipo de intervención. ¿Bien? ¿Hay riesgos si yo manipulo a ese paciente o no hay riesgos si yo manipulo a ese paciente? Ese criterio clínico es lo que vamos a tratar de desglosar hoy para que si ya hay personas que aquí manipulan, pues reforcemos, reforcemos esos criterios clínicos para diferenciar. Ahora, dentro de las manipulaciones vertebrales quiroprácticas, hay un sinnúmero de técnicas, ¿bien? Tanto para esqueleto axial, que viene a ser la columna vertebral, y también hay para pues, las zonas periféricas del cuerpo, como aquellas que son pues, para las articulaciones, ¿no? Articulaciones. Entonces, lo que vamos a enfocarnos hoy es en aquellas que son para la columna vertebral, ¿bien? Eh, para la central eléctrica del cuerpo. Ahora, ahora. em, las manipulaciones, les he puesto algunos ejemplos al final, cuando ya lleguemos, nos estemos acercando al final del tema, vamos a ir viendo algunas de las que normalmente aprendemos en los cursos, sobre todo, y en los talleres también, presenciales. Pero por el tema del tiempo, no podemos abarcarlo todo. Sin embargo, sí, en el curso pues abarcamos la mayor cantidad de técnicas posibles. Bien, ¿requieren entrenamiento? Sí. ¿Requieren, em, digamos, tacto? También. Bien. Em, el desarrollo de la técnica depende de ciertos factores, más que nada el entrenamiento constante. Bien. Ok, vamos a ver también en este taller que no todo paciente califica técnicamente para una manipulación. Bien. Van a haber ciertos requisitos que él me tiene que cumplir primero, antes de yo poder hacer una manipulación de manera segura y correcta. Bien. Vamos a ir notando algunas bases sólidas que nos van a permitir a nosotros em, estar seguros de lo que estamos haciendo o de lo que vamos a hacer. Bien. No solamente hablamos de manipulaciones vertebrales, digamos, nos enfocamos solamente en un trabajo a nivel de ajuste vertebral, de quiropraxia, es decir, ajuste vertebral. Bien. Sino también estamos aquí, también a mencionar dentro de los cursos, damos herramientas para que también puedan eh, acondicionar al paciente para la manipulación. A ver, les pongo un ejemplo, ¿ya? Viene el paciente y te dice, te describe todos sus signos y síntomas,
Y tú dices, ok, ven, ven, vamos a la camilla, siéntate, échate, ok, y comienzas a manipularlo. Así, tal cual. Ya, le haces algunas preguntas y ya, y lo manipulas. Nunca determinaste si el paciente viene en condiciones musculoesqueléticas que van a permitir que tú ejecutes de manera eficiente la técnica de ajuste de ajuste vertebral. ¿Qué pasa si el paciente tiene una fuerte compresión muscular? Tiene acortamiento de rango articular. Pero bueno, a ti te dijeron que la quiropraxia, ok, ven, lo evalúas, ok, le haces sus preguntas, lo echas y lo ajustas. Y le haces todos los ajustes en todo el cuerpo. Ya. Y con todo el que viene con dolor cervical le hace lo mismo, el que viene con dolor lumbar le hace lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, no sabríamos nosotros determinar si lo que estamos haciendo está bien o está mal. En la práctica, ya en la experiencia, me ha tocado atender también a gente, a personas que vienen con problemas de un espasmo muscular, etcétera, generados por un mal ajuste vertebral de otro quiropráctico, de un quiropráctico, ¿no? Me dejo entender. Entonces, en los talleres, en los cursos que brindamos en Cecatesis, trato de darle a las personas herramientas, no solamente en lo que concierne a los ajustes vertebrales, las técnicas quiroprácticas, sino también de cómo preparar técnicamente al paciente, cómo preparar al paciente a nivel muscular para que lo puedas abordar de manera eficiente. Y si viene con un problema generado por una mala praxis en la quiropraxia, tú lo puedas también solucionar. Bien, entonces perdón, es un trabajo más completo. No solamente se trata de, ok, aprendo los ajustes y ahora puedo ajustar a todo el mundo. No es así. Bien, y eso es lo que vamos a ir notando a lo largo de este taller. Bien, ok, vamos por aquí. ¿Cuál es el objetivo de este taller? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes comprendan en este taller? Y si ya lo saben, reforzarlo nada más. Primero, comprender o tener un conocimiento al menos con lo que es el taller general básico de lo que es la columna vertebral, de su anatomía y el por qué me va a servir esto para yo determinar si el paciente califica o no para un ajuste. Bien, ¿qué más? Aplicar técnicas de palpación. Bien, esto sería bueno ya en el taller presencial o en el curso, lo abordamos de manera pues con más detalle. Bien, y las técnicas que vamos a ver y las que se enseñan tanto en el taller como en el curso son técnicas que se llaman o califican como técnicas de alta velocidad. Bien, son técnicas en alta velocidad. Cabe mencionar, quizá redundar, en que si yo aplico esas técnicas de manera lenta, le voy a producir un problema al paciente. Sobre todo va a empezar con dolor, le va a quedar un dolor ahí constante. Entonces, las técnicas que yo voy a ver al final son técnicas que tienen que ser ejecutadas en alta velocidad. Bien, no es fuerza, ojo, es velocidad. Bien, puede ser baja amplitud, pero con velocidad. Ahora, otro de los puntos que hay que desarrollar es los criterios de la aplicación. Bien, justo lo que les acabo de mencionar, ¿no? Y también integrar ética profesional y seguridad en la práctica. Cuando hablamos de ética profesional, es decir, que yo tengo que hacer lo necesario para que el paciente tenga los resultados que él busca también. Bien, yo sé, y todos aquí sabemos que la quiropraxia hoy en día es un negocio rentable. Nadie lo puede negar. Bien, pero está el otro lado también de convertir la salud en un negocio y dejar de lado la parte humana. Antes, ¿cómo era, no?
Antes al médico se le pagaba mientras menos gente enferma tenía en su comunidad, porque se suponía que estaba haciendo bien su trabajo. Ahora se le paga, pues, mientras más gente enferma hay, es un negocio más rentable, ¿no? Entonces, la ética, cuando hablamos de ética profesional, hablamos de que nosotros seamos conscientes con nuestro trabajo, ¿bien? De no, digamos, si yo sé que el paciente puede recuperarlo en ciertas sesiones, no alargar el tratamiento con el fin de tener un paciente que me genere más rentabilidad. Es decir, no abusar digamos, de las condiciones en las que llegue el paciente. Eso se ve mucho hoy en día. Y lamentablemente yo sé que, aunque es rentable, está mal. ¿Bien? Queda en el criterio de cada uno, pero en lo personal no está bien. ¿Ok? Ahora, justamente por eso damos quizá más herramientas fuera de la quiropraxia para tener un mejor resultado en el trabajo, más rápido y que el paciente se sienta alivio, sobre todo dentro de las primeras sesiones, que es lo que, por eso viene él, ¿no? El paciente viene buscando ayuda, quiere que tú lo ayudes. Entonces, ese debe ser nuestro objetivo también, ¿ya? Ser éticos en el trabajo, decirle la verdad al paciente. Si el paciente viene en una condición en la que yo no le puedo hacer el ajuste, entonces yo le tengo que informar. Mi señor, señora, mire, usted viene en esta condición, esta es su realidad. Entonces yo no le voy a poder hacer todavía los ajustes, pero lo voy a abordar de esta otra forma hasta que usted esté en condiciones de que yo le pueda realizar los ajustes vertebrales. Por su seguridad y para que usted tenga los resultados óptimos y correctos, los que usted busca. Bien, entonces se le informa al paciente. Y cuando hablamos también de seguridad en la práctica, hablamos de que me voy a cuidar también yo de no crear efectos contraproducentes con el paciente, hacia el paciente o causarle un daño irreparable tal vez. Se han visto casos, abundan quizá por allí, en redes, etcétera, ustedes pueden buscarlos, en los que profesionales de la salud, del área de la fisioterapia, del área de la medicina, no aconsejan asistir a centros quiroprácticos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? O sea, se entiende que quizás no conocen bien el trabajo. O es que también han habido muchos, quizás quiroprácticos que no han hecho bien el trabajo. Bien, han producido una lesión en el paciente. ¿Y cuándo se producen esas lesiones? Hoy vamos a comprender cuándo se producen esas lesiones. Bien, ok, vamos a ir viendo algunos conceptos rapidito sobre qué es la quiropraxia. Bien, es una disciplina terapéutica enfocada en qué sistema? Músculo esquelético. Bien, es decir, que se va a enfocar en las estructuras internas de mi cuerpo. No solamente va a buscar la cavitación. Ustedes, cuando, cuando asocian la palabra quiropraxia, con qué idea la asocian? Con el sonido que hace la columna cuando uno se la ajuste, ¿no es cierto? Lo que comúnmente le llaman los conejos, pues, ¿no? La que nosotros llamamos cavitación, el thrust, ¿no? El sonido. Ya. Ese sonido viene específicamente de ciertas partes internas de mi cuerpo, en este caso llamadas los ligamentos. Bien. Pero no solamente se va a enfocar ahí, sino que hoy en día ya la quiropraxia se enfoca también en el sistema músculo, es decir, en acondicionar al paciente a nivel muscular para que me haga una buena cavitación también. Bien. Y ahí viene el primer problema a los que muchos pasan por alto quizá. Bien, que cuando el paciente viene en condiciones musculares de rigidez y de acortamiento muscular y de rango articular, es decir, que sus movimientos no tienen la amplitud correcta. Si yo lo ajusto en esas condiciones, primero voy a tener que usar más fuerza de la que tengo que la que debería usar. Segundo,
lo más probable es que el paciente acompañe el movimiento de tu ajuste, es decir, que compense el movimiento y no logres una buena cavitación, o ni siquiera escuches el sonido. Y por la misma tensión, al tú pasar el límite de su poco movimiento, el rango articular que tiene, le vas a generar más bien un efecto contraproducente. Bien, ese paciente va a tener que ir a buscar a otro especialista para que le solucione el problema que tú le causaste. Y segundo, si tú usas mucha fuerza para cavitarlo en esas condiciones, le puedes causar una lesión interna. Bien, sobre todo si son en zonas altas de la columna vertebral, como la zona cervical, por ejemplo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más es la quiropraxia? Corrige subluxaciones que afectan al sistema nervioso. Cuando hablamos de subluxaciones, nos referimos no al concepto tradicional de de un amague de una luxación completa, lo que se conocería como un esguince, sino que no es cierto que la articulación sale del hueso sale de la articulación, pero no llega a salir completamente y vuelve a entrar. Lo que, por ejemplo, cuando tú estás jugando y te doblas el tobillo, ¿no? La articulación quiso salir, pero los ligamentos hicieron su trabajo a su máximo poder y no llegó a salir del todo, pero toda esa zona ligamentosa que fija la articulación quedó distendida, quedó inflamada, posiblemente con daño también de desgarro, etcétera, ¿no? Ya, eso se sobreentiende por una subluxación. Pero en la quiropraxia, una subluxación es un desajuste, eh, es cuando la vértebra pierde su alineación, es decir, se desalinea por alguna causa, que pueden ser múltiples, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que esa columna no está correctamente alineada, con los ajustes buscamos alinearlas. Y también quitarle tensión mecánica a esas partes internas de mi cuerpo, en este caso a la zona ligamentosa, ¿no? Vamos a entrar en detalle de eso un poquito más adelante, ¿bien? Bien, y también busca el cuerpo el equilibrio natural llamado homeostasis, es decir, la capacidad que tiene el cuerpo para solucionar los problemas internos por sí mismo, ¿bien? Nosotros le damos al cuerpo el alivio y el cuerpo resuelve el resto. Le quitamos la tensión, ajustamos, corregimos, alineamos y el cuerpo después hace el resto. Bien, es lo mismo, el mismo principio que usamos con otras técnicas, por ejemplo, para el control del dolor, por ejemplo, cuando hacemos punción seca, ¿no es cierto? Buscamos, rompemos, destruimos placa motora para que el cuerpo después, por homeostasis, corrige ese problema y se lleve el dolor, ¿no? Y corrige el dolor, ¿no? Lo mismo buscamos con, por ejemplo, con el masaje de traverso profundo llamado Siriax. Inflamamos el tendón, lo sacamos de su estado crónico a un estado agudo nuevamente, para que después el cuerpo, por homeostasis, me baje esa inflamación. El cuerpo humano tiene la capacidad de solucionar problemas internos por sí mismos hasta cierto punto. Lo que nosotros hacemos es darle una herramienta o darle una posibilidad con mis ajustes de que el cuerpo lo haga también de manera más fácil todavía. Bien, la quiropraxia también es una disciplina sanitaria que se enfoca también en evitar el uso de ¿qué? De fármacos. Bien, de fármacos. Entonces, básicamente va a ir a enfocarse también en la columna vertebral y en el sistema nervioso. Bien, entonces, la quiropraxia, señoras y señores, es una herramienta de las tantas que hay para que yo pueda ayudar al paciente a que primero, quitarle la tensión, quitarle el dolor y controlarlo a futuro. Bien, sin embargo, yo tengo que también tener otras herramientas
Lo ideal sería también tener otras herramientas para corregir también el origen de ese dolor, de esa tensión, de esas cargas mecánicas que él me está acumulando. Puede ser que necesite corregir la postura, por ejemplo, ¿no? Puede ser que necesite fortalecer musculatura. Entonces yo también tengo que abarcar un trabajo más completo para ser un profesional completo. Allá por los años 2000, 2009, 2010, 2011, cuando salí de la carrera, me tocó por casualidades de la vida trabajar en un centro privado quiropráctico. Bien. Entonces, nosotros los que hacíamos fisio, teníamos un trabajo previo y después entraba el quiropráctico y hacía el suyo. Entonces, desde aquellos años ya se sabía que tenía que haber un trabajo previo a la manipulación vertebral, ¿ya? ¿Por qué? Porque el manual, a nivel de manual internacional de la quiropraxia, esto es una regla que no se puede violar, ¿bien? Así tal cual. Lo vamos a ver luego en las diapositivas más adelante. Bien, entonces, em, la combinación de estas técnicas es lo que hace que tú quizá te diferencies de los demás. Bien, tu trabajo va a hablar por ti. Y si tú eres eficiente en tu trabajo, entonces vas a tener buenos resultados. Y pacientes no te van a faltar. Bien, las manipulaciones vertebrales, ¿cómo deben ser? Según este concepto, ustedes lo van a leer después con más detenimiento. Tiene que ser como manuales, ¿no es cierto? Es decir, con las manos, las vas a hacer con tus manos. Tiene que ser breves, secas y precisas, de pequeña amplitud y selectivas, según la zona que yo quiero tratar. Bien, y también de acuerdo a la evaluación que yo haga, pues, ¿no? Bien. A veces el paciente tiene un problema cervical, pero el problema empieza desde la zona dorsal. Tiene un problema lumbar, pero puede venir arrastrando desde otras zonas también. Bien, entonces ajusto pues en las diferentes zonas de la columna. Bien, de todas las técnicas que hay, no voy a usar todas con el paciente. Usaré aquellas que yo crea conveniente, de acuerdo a lo que yo encuentre en el paciente. Bien. ¿En qué casos uso mi manipulación vertebral? ¿En casos de qué? En casos crónicos del dolor. Bien, de origen vertebral. No aplicamos manipulación, por lo general, en etapa aguda del dolor. ¿Ya? Y este es un error que muchos cometen. Y ahí es uno de los primeros errores. Supongamos que viene un paciente, te viene a buscar ahora, ahorita. Te toca la puerta y te dice que tiene un problema en su zona cervical, le duele el cuello, la cabeza, porque justo ayer su carro se chocó y hizo un efecto latigazo. Y tú como eres el quiropráctico, pues, ¿no? Que se está iniciando y quieres tú, viene, ya ven, pasa y pum, lo ajustas. ¿Estaría correcto eso? A ver, ustedes usen su criterio clínico, su criterio. ¿Eso estaría correcto? Escríbame en el chat. No, muy bien, no estaría correcto. ¿Por qué? ¿Quién me lo puede decir? A grandes rasgos nada más. Una razón al menos por qué no sería correcto. Muy bien, porque debería ser evaluada por otro especialista de la salud, ¿no es cierto? Claro, claro. Y luego le indica, así es, muy bien. Ahora, ajá, puede haber otro tipo de lesión. Muy bien, así es tal cual. Perfecto, ustedes tienen buen criterio. Primero porque una lesión en etapa aguda pasa por todo un proceso inflamatorio. Así es, muy bien, Rosa. Excelente. Pasa por todo un proceso inflamatorio y de acuerdo al mecanismo de lesión o cómo se produjo la lesión, ese paciente posiblemente necesite ayudas de imágenes para ver qué está pasando adentro.
Por lo general se espera un periodo de 3 días desde que apareció la lesión o que se produjo la lesión, y durante esos 3 días el cuerpo va a tratar de resolverlo y con ayudas farmacológicas, ¿no es cierto? Ok, si después de esos 3 días el paciente todavía presenta dolores agudos que le impiden el movimiento, necesitas derivarlo a que se haga otra evaluación, sobre todo de imágenes, ¿bien? Le dices, ¿no? Tiene que ir al médico y que el médico, bueno, le diga qué hacer, ¿no? Seguro le va a mandar imágenes. Entonces, ¿por qué? Porque posiblemente me está escondiendo otra lesión. Y si tú lo manipulas sin tener en cuenta esto, posiblemente si él tenía una fisura, algo, se la termina de romper. Solo por darte un ejemplo nada más, ¿no? Bien, entonces, es diferente cuando el paciente pues viene y te dice, ¿sabes qué? Mira, estoy todo el día sentado, trabajo en la computadora y me comenzó, o sea, me duele el cuello, pues, ¿no? Todo el día por la mala postura. Ah, esa es otra cosa, ¿ve? Entonces, es importante evaluar cómo se produjo el dolor, la lesión, etcétera. Y de acuerdo a eso, decido si lo voy a ajustar o no lo voy a ajustar. Y también tener en cuenta otros factores que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Vamos por aquí. Bien, este es otro concepto que ya ustedes lo van a poder leer después. Bien, lo que buscamos es corregir segmentos mal alineados, es cierto, ya que estos me pueden producir acuñamientos, pinzamientos de raíz nerviosa, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno de ellos. Y eso crea una interferencia en el paso del impulso nervioso hacia la periferia del cuerpo. Bien, lo que yo busco es liberar de esas interferencias para que me pueda después el paciente funcionar en un buen estado de salud. ¿Bien? Claro, Marilyn dice, ya ese sería un paciente que posiblemente necesite alineación. Así es, tal cual. Bien, vamos por aquí. Ok, se asienta fundamentalmente en tres pilares, ¿bien? Primero, la vida humana se caracteriza por la presencia de una energía vital. Chicos, cuando hablamos nosotros de energía vital, nos estamos refiriendo a la electricidad del cuerpo, a los impulsos nerviosos que se transmiten de neurona a neurona a través de la red neuronal que vendría a formarse como una especie de cables, ¿no? De los cables eléctricos del cuerpo. Bien, esa neurona, esa neurona tiene que tener una carga eléctrica básica en estado de reposo y esa carga eléctrica se puede medir, ¿ya? ¿Cuánto, profesor, es la carga eléctrica que tienen las neuronas en reposo para un correcto funcionamiento? Entre 40 a 60 milivoltios. Ya es lo que la neurona necesita para funcionar correctamente. Bien, y tienen dentro de ellas una bomba fisiológica que se llama bomba sodio-potasio, que cuando el impulso nervioso pasa, esa neurona cambia la polaridad y una vez que pasó el impulso nervioso, regresa a su polaridad original. Bien, entonces, el problema es cuando esa neurona, por alguna interferencia, llámese tensión muscular, pinzamiento de raíz nerviosa, cicatrices internas, acortamiento muscular, etcétera, produce un mal funcionamiento de del cambio, pues, en el cambio de polaridad. La neurona polariza, pero no repolariza, es decir, no vuelve a su estado de reposo original. Por lo tanto, queda sensible. Y los fenómenos del dolor, aunque tú le hayas quitado el estímulo que le producía el dolor, a veces se vuelve cíclico. Bien, y hay técnicas para controlar y para devolverle un buen funcionamiento neuronal a la persona, quitarle ese dolor residual. Bien, una de ellas, si es cierto, es la quiropraxia también. Bien, otra de ellas es la terapia neural, que también lo dictamos en Secatesis cuando tenemos una este fin de semana, si no me recuerdo es mañana, en la mañana donde también abordamos este concepto y con la terapia neural cómo corregirlo. Bien, son herramientas. Esta es una de ellas también, la quiropraxia. Bien, quitamos los bloqueos
y el impulso nervioso pasa libremente y restablece un buen funcionamiento de salud de la persona. ¿Bien? ¿Qué más? A ver, vamos por aquí. Ya, miren, esta es una vértebra, a esto llamamos subluxación vertebral. ¿Bien? A una desalineación, a un desajuste que me puede estar produciendo un acuñamiento o una compresión del tejido nervioso. ¿Bien? Entonces, esto produce una alteración en el flujo de esa energía eléctrica del cuerpo. Bien, y puede trastornar, pues, el funcionamiento a niveles periféricos, a nivel orgánico también. Bien, ok. Con nuestros ajustes buscamos qué cosa? Eliminar cualquier obstáculo en el paso en el paso, pues, de esta energía vital. Bien, lo importante, el examen premanipulativo. Bien, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿existe alguna contraindicación médica que a mí me impida realizarle un ajuste? Vamos a ver al final después también las contraindicaciones cuando yo no voy a manipular a una persona. ¿Bien? Esto se ve mucho también en TikTok, ¿no? En las redes. Sale a veces cada quiropráctico que viene el paciente, me duele el hombro y no lo puedo mover y le agarra, tiene alguna adherencia. ¿Qué pasó con ese hombro? No, él simplemente va y lo jala y le hace toda la manipulación. No, 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 así no se hace el trabajo, pues. Hay un examen premanipulativo que se tiene que hacer. ¿Bien? También, eso tenemos que preguntarnos y es importante. Técnicamente, ¿es posible manipularlo? Es decir, ¿ese paciente califica para manipulación? Ya que hablamos de la columna vertebral, a ver, la zona cervical es altamente móvil, ¿bien? Lo mismo que la zona lumbar, por ejemplo, es altamente móvil, ¿bien? La zona dorsal no tanto, y hay por dos razones principalmente, ¿ya? Pero, a ver, enfoquemos un ratito en la zona cervical. Es altamente móvil, tiene 6 movimientos, incluyendo los que es para ambos lados, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los movimientos típicos de la cabeza? Flexión, la extensión, las inclinaciones o lateralizaciones para ambos lados y las rotaciones también para ambos lados, ¿ya? De esos movimientos, por lo menos tres tienen que ser libres, ¿bien? Si no encuentro por lo menos tres movimientos libres, es decir, que el paciente tenga movilidad libre en al menos tres de esos movimientos, no voy a poder hacer una manipulación. No califica, ¿ya? Primera regla. Cuando ustedes viene el paciente y le evalúan su rango articular, es decir, a ver, señor, flexióneme la cabeza, a ver, lléveme el mentón al pecho. Ya, lo hace libre, lo hace bien. A ver, ahora mire para el techo, sin que compense el movimiento, no solamente el cráneo. Ok, al menos 45 grados como mínimo. Perfecto, está libre. A ver, ahora, inclíneme la cabeza, a ver, lleve el oído al hombro, sin levantarme el otro hombro. Y no puede. Ok, para el otro lado, tampoco puede. Uy, acortamiento muscular, ese paciente necesita otra intervención primero. Ya, a ver, rótame la cabeza, míreme hacia un costado, hacia el hombro de un lado, gira la cabeza, no puede. Tiene acortamiento. Uy. Y para el otro lado tampoco. Ya pues, de todos los movimientos solo tiene dos libres, que sería la flexión y la extensión. No puedo manipular. No califica. Así de sencillo, señores. No que yo soy Ben, yo soy lo máximo, ven, ven, ven y palo. No, no, no. Primero necesito un trabajo previo a nivel muscular para liberar un tercer movimiento antes de manipular. Estamos hablando de personas que ya pues han generado demasiada rigidez muscular, demasiada compresión muscular. ¿Bien? Entonces, ¿técnicamente lo puedo manipular en ese caso? No. Ahora, puede que me tenga ya tres movimientos libres, ok. Voy a evaluar también el grado de dolor, el mecanismo de lesión y también otros signos que me puede estar presentando el paciente. Bien, ya les voy a contar un caso después
para ejemplificar esto. Bien, pero en términos generales, cuando el paciente tiene otros signos que acompañan al dolor, como que, ojo con esto, mareos, náuseas y tiene rigidez muscular, yo primero le voy a quitar la rigidez muscular, le voy a devolver el rango articular hasta que esos signos que acompañan al dolor, como náuseas, mareo, etcétera, vértigo, se vayan. Bien, porque eso me estaría indicando una compresión a nivel de arteria vertebral. Tú lo manipulas al paciente así, corres el riesgo de lacerar arteria vertebral y el paciente se te muere. Bien, es un riesgo que se corre. No va a pasar en todos los casos, probablemente sí, con suerte, pero sí han habido casos en que el paciente ha muerto por hacerle una técnica de esta naturaleza, porque vas a tener primero no solo pasar por alto todos estos signos, sino también hacerle una manipulación con demasiada fuerza. Bien, a ver, Eduardo me dice que no se ve. Chicos, ¿se ve la diapositiva? Estamos en la diapositiva que dice examen premanipulativo. ¿Podrían indicarme si se ve, por favor? Se ve, ok. Gracias, Pilar. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, ¿qué vemos en los cursos? En el curso ya de manipulación vertebral que dura 3 meses. Vemos, vemos el tipo, los tests que hacemos, que hay que ver, que vamos a mencionarlo aquí también, para descartar una compresión de arteria vertebral, por ejemplo. Para ver si es diferenciar, por ejemplo, una radiculopatía en su raíz o un problema en el trayecto de la raíz del nervio en sí mismo y si es seguro o no aplicar manipulaciones, por ejemplo. ¿Me dejo entender? Entonces, enseñamos también a evaluar postura, también enseñamos lo que es la evaluación de rangos articulares, ¿bien? Técnicas para liberar un rango articular bloqueado, para liberar compresión muscular. Vemos también técnicas de masoterapia, stretchings, que usamos en la fisioterapia también, lo abordamos. Yo en lo personal lo enseño dentro del curso. ¿Por qué? Porque son herramientas que le van a servir a ustedes para no poner en riesgo a su paciente y para también tampoco ponerse en riesgo ustedes mismos y puedan hacer un ajuste o un tratamiento de manera segura y de manera ética y profesional. ¿Bien? Claro, me dice Armando, se debe averiguar si tiene alguna enfermedad, así es, como la osteoporosis o la osteopenia, que vienen a ser contraindicaciones para el ajuste vertebral. ¿Ya? Así es. Eso va dentro de la anamnesis que tú haces, ¿no es cierto? También les facilitamos una hoja clínica en la que ustedes van a poder realizar su anamnesis, en la que van a poder también realizar un consentimiento informado en el que se le dice a la persona de que cualquier información que esta persona omita, tú no te haces responsable. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Que el paciente a veces te puede omitir información. ¿Bien? Entonces, si eso pasa, bueno, tú no eres el responsable. ¿Bien? Tal cual. Ok, a ver, vamos por aquí. Bien, lo que tenemos también que diferenciar, que aprender a determinar es a qué nivel se encuentra el trastorno mecánico o el desajuste. Bien, la desalineación. A nivel cervical, dorsal, lumbar o a nivel de sacro. Bien, básicamente en estas zonas trabajamos. Bien, lo que es manipulaciones vertebrales. Bien, y ya aquí vamos a hablar un poquito del sistema musculoesquelético. Hablamos también, detallamos lo que son ya a niveles más profundos, a nivel en que consta, por ejemplo, a nivel del sistema óseo, los huesos, cuáles son sus funciones, aquí las pueden ver, ¿no es cierto? De protección, soporte, buenos días María, una base mecánica para el movimiento, es hematopoyético, es decir, que produce células sanguíneas desde adentro para afuera también,
y actúa como un reservorio de sales, calcio, fósforo y magnesio, por ejemplo, ¿no? Es decir, de que si hay algún problema y el cuerpo saca lo que necesita de este reservorio, ese hueso se va a comenzar a debilitar, lo que se llama osteopenia, y ya cuando llega a ser más avanzado, osteoporosis. Bien, vamos por aquí. Eso sería una contraindicación para manipular, por ejemplo. Bien, también se divide en dos partes, un esqueleto axial en celeste y un esqueleto apendicular en amarillo. Bien, hay manipulaciones para ambos tipos de segmentos. Bien, tanto para el esqueleto axial, es decir, tórax, columna, lo que es la columna vertebral, que es en lo que nos estamos enfocando ahora, y también hay manipulaciones para zonas periféricas del cuerpo, articulaciones, ¿bien? Que también a veces las enseño dentro del curso de manipulación vertebral, no viene el tema, pero también por ahí lo abarcamos para que el alumno se lleve un poquito más de lo que viene a aprender aquí, ¿no? Bien, a niveles vertebrales tenemos, ¿cuántas vértebras cervicales? Siete. Bien, siete. Cada una de ellas tiene ciertas funciones, forma, y también hay manipulaciones para zonas específicas, ¿no es cierto? Para zonas altas, zonas medias y zonas bajas. Bien, primeras vértebras cervicales, zonas medias de la vértebra tercera, cuarta, quinta, y sexta y séptima también hay manipulaciones para abarcar diferentes niveles de la columna. Bien, a nivel de dorsales es más compacto, las manipulaciones abarcan más, y a nivel lumbar también. Bien, bien. Vamos a notar también y después ya dentro de los cursos ahondamos en la anatomía y fisiología de la columna vertebral. Bien, ¿cómo se da este tipo? Por ejemplo, miren, aquí en la imagen vemos que la columna vertebral tiene curvas naturales anatómicas. Bien, no es completamente recta, tiene curvas fisiológicas normales, naturales. ¿Cómo se forman esas curvas? ¿Cuándo se forman esas curvas? ¿Cómo se pueden alterar esas curvas? También lo vemos con detalle, bien, con detalle, bien. ¿Cómo se da a nivel, el movimiento a nivel biomecánico? Bien, ¿cómo se acumula, cómo el cuerpo va acumulando estrés mecánico, por ejemplo? Bien, ¿y de qué manera afecta al cuerpo humano? ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Bien, etcétera. Entonces, eso vamos viéndolo ya después con más detalle. Sin embargo, lo que sí podemos mencionar hoy es que la columna vertebral tiene estas curvas y cuando se alteran esas curvas vienen los problemas. Bien, a niveles se puede, por ejemplo, aumentar la curva, lo cual tiene, te vuelve propenso a desarrollar ciertos trastornos y también puede la curva rectificarse, lo que te puede llevar o volver propenso a otro tipo de trastornos. Bien, y ya en el peor de los casos hasta podría invertirse la curva, por ejemplo, en la inversión de la lordosis cervical, ¿no? Se invierte, se curva hacia el otro lado. Entonces eso también te trae una serie de consecuencias. Bien, bien, hablemos un poquito de la columna cervical antes de irnos al break. Bien, el tiempo pasa rápido, entonces vamos a ver, vamos a a ir notando a grandes rasgos esta parte anatómica. Bien, tenemos a la columna cervical, ustedes ven ahí dos vértebras que tienen nombre propio, atlas y axis. La cervical número uno y la cervical número 2. ¿Por qué tienen nombre propio? ¿Por qué no tiene nombre propio C4, C3, C4, C5, C6, C7? ¿Por qué solo las dos primeras reciben un nombre propio? A ver, escríbame en el chat, chicos. Lancen las ideas, ¿ah? Aquí nos podemos equivocar, no hay ningún problema. Cuando venga el paciente, ahí más bien no nos podemos equivocar. Acá sí. ¿Por qué Atlas y Axis tienen nombre propio, más no las demás? Bueno, básicamente va a ser muy bien, porque tienen funciones diferentes, etcétera. Es decir, por su anatomía y por su función.
Muy bien, también porque trabajan juntas. Excelente. Bien, Atlas tiene una función específica. ¿Cuál es? Soportar el peso de la cabeza, del cráneo. ¿Cuánto pesa el cráneo? En una persona, digamos, común y corriente, ¿ya? Salvo que sea cabezón, ¿no? Pero si no, ya, digamos que no es cabezón, sino cabeza normal. ¿Ya? ¿Cuánto pesa el cráneo? Aproximadamente 5 kilos. Incluye todas las estructuras internas, ¿ya? Cuando el cráneo se desplaza hacia adelante por una mala postura, el cuerpo interpreta que ese cráneo pesa más y va a darle más trabajo a las zonas blandas del cuerpo, músculo, tendón, ligamento, para tratar de sostener el peso, por ejemplo. Y eso va a acumular un mayor trabajo y se le va a dar más carga a esas estructuras internas. A eso lo llamamos también cargas mecánicas. Bien, es parte de lo que llamamos cargas mecánicas. Bien, a nivel de Atlas, los movimientos son poquísimos. Tal vez por ahí en inclinación un poquito, pero en rotaciones no. Mayormente la rotación se da a nivel de la primera y la segunda, que la segunda se llama axis. Bien, axis tiene como un dedito, tiene, ¿no? Que se llama apófisis odontoides. Ahí van a encajar ambas. Y ahí se producen los movimientos de rotación, por ejemplo. Ahora, yo puedo palpar al atlas, podría palparlo a través, tal vez, de sus apófisis transversas, ¿no? Pero de la espinosa es un poquito complicado, tendría que hacer mucha presión, ya que prácticamente no tiene apófisis espinosa o es muy, muy corta. ¿Bien? Entonces, por su ubicación, un poquito difícil de palpar. Sí podría palpar también, tal vez por las transversas, ¿ya? Hay ajustes que se hacen desde ahí también. Miren aquí, por ejemplo. Ya. Esta es la lordosis cervical que presenta la curva fisiológica de la columna cervical. Bien. A través de ella pasa una línea imaginaria que se llama centro de gravedad o línea de gravedad. Yo la uso para, por ejemplo, evaluar postura. ¿Ya? Ese es un tema más amplio que también lo vemos dentro del curso. Bien, ahí está Atlas. ¿Eh? Así se ve. Bien, una vista, digamos, desde arriba, yo puedo apreciar la vértebra de esta manera. Esos orificios que ustedes ven aquí, miren, ay, perdón, aquí. Miren, si se ve el cursor del mouse, ¿no? Ya, estos que ven aquí, los forámenes transversos, son dos orificios por donde me pasa una arteria, o dos arterias que se llaman arterias vertebrales, ¿ya? Cuando hay compresión en cuello y el paciente ya perdió rango articular, tiene poca movilidad, esa compresión llega hasta aquí, ¿bien? Y el riesgo de hacer una manipulación en esas condiciones es que laceres aquí las arterias, estas arterias de aquí, que pasan a través de estos forámenes. Y ahí tendrías un gran problema, ¿bien? Ok, hablemos un poquito de axis. Miren, la segunda vértebra cervical, justo lo que hablábamos, ¿no? Tiene una apófisis odontoides, que es esta de aquí, como un dedito, ¿no? Como un pulgar de... Ok. ¿Cómo encajan ambas? Así, tal cual. Y aquí se producen los movimientos generalmente de rotación. Vamos a verlo aquí. Quiero que vean este videito un ratito. Dígame si se escucha, ¿ya? Las dos vértebras están adaptadas para permitir el movimiento de la cabeza. La flexión y la extensión de la cabeza tienen lugar aquí en la articulación atlánto-occipital. La flexión lateral de la cabeza también tiene lugar en esta articulación. La rotación de la cabeza en unión con el atlas sucede aquí, en la unión entre el atlas y el axis, la articulación atlantoaxial. Debido a sus funciones especiales, el atlas y el axis difieren en gran manera de las vértebras cervicales típicas. Como ya observamos en el volumen 3, una vértebra cervical típica tiene un cuerpo vertebral al frente y un arco neural posterior, delimitando el foramen vertebral. Tiene un proceso espinoso detrás, con dos tuberosidades, y un proceso transverso a cada lado, también con dos tuberosidades. Por encima de cada lado hay dos caras articulares, una por encima
y otra por debajo, para formar las articulaciones intervertebrales. Las caras articulares están inclinadas hacia arriba y adelante. Están conectadas por estas masas de hueso, las masas laterales. Cada vértebra se articula con su vecina a través de un disco intervertebral frontal y por dos articulaciones intervertebrales detrás, una a cada lado. Bien. Se escuchó, ¿verdad? Escriban chicos en el chat. Se escuchó, ¿verdad? El video normal. ¿Pudieron escucharlo? Ok, gracias. Bien. Seguimos, ¿ya? De la C3 a la C6, las vértebras son similares. Sus apófisis espinosas son bifurcas, cortas. Pero la C7, gracias. La C7 tiene una particularidad y lo usamos para determinar la palpación. Bien, una evaluación palpatoria. Es decir, que eh, al ser más larga su apófisis espinosa, si yo bajo mi cabeza y agarro, toco mi columna vertebral, va a haber una vértebra que se pronuncia más. ¿Ya? A ver, baja tu cabeza, ya, vas a sentirla atrás que una vértebra sobresale, ya, ese C7. Bien, levantas tu cabeza, si no se hunde, C7, si se hundió, C6. Bien, ya, de ahí tú puedes realizar una evaluación anatómica para determinar a qué altura puedes guiarte según lo que tú quieras buscar, ¿no? Ok, vamos por aquí. Ya, movimientos. Antes de entrar aquí, vamos a vamos a ir al break rapidito, tenemos solamente unos 8 minutitos de break. Van a entrar una asesora a dar informes y después volvemos aquí para realizar la siguiente parte del tema, ¿bien? Listo, chicos, ya regresamos en 8 minutitos. Van a dar unos anuncios también, por favor, les pido su atención. ¿Ya? Ok. Ahora, ya cuando hablamos de la columna vertebral a nivel cervical, por ejemplo, vamos a ver que la columna tiene rangos de movimiento, arcos de movimiento que deben estar libres. ¿Cuántos movimientos dijimos que deben haber libres para poder manipular? Tres al menos. Muy bien. Acá tenemos todos los movimientos, ¿ya? Miren aquí. Y sus respectivos rangos, ¿ya? Ah, aquí. Bien. Tenemos rangos mínimos y rangos máximos. Bien. Me van a ayudar a determinar si la persona tiene acortamiento muscular o me puede indicar, por el contrario, que tiene demasiado arco de movimiento también. Por ejemplo, cuando si la persona es hiperlaxa, tiene demasiada laxitud. Y si tiene demasiada laxitud, tampoco la voy a manipular. Bien, los hiperlaxos no califican para la manipulación, salvo que hayan generado tanta tensión que para ellos la tensión mecánica acumulada máxima vendría a ser como una persona que, pues, en estado normal, ¿no? Ahí tal vez, ¿ya? Pero sí solo que por un dolor, que bueno, no, y ese hiperlaxo no lo manipulo, no lo manipulo. ¿Por qué? Porque, a ver, a nivel quiropráctico, ¿por qué no lo podría manipular? Primero, porque yo en mi manipulación voy a trabajar con, primero, cuando voy a hacer una manipulación, tengo que sentir cuál es el límite del movimiento articular para desde ahí, boom, hacer mi manipulación. No la hago desde el cero, ¿ah? Sino hago el movimiento, a veces son dos movimientos combinados, siento el límite de movimiento, el límite articular, y desde ahí hago mi manipulación rápida, en alta velocidad, breve, seca y con rebote, y boom, hago el movimiento. Pero el hiperlaxo, ¿hasta dónde tendría que llevarlo para sentir su límite articular? Y si desde ahí voy a hacer la manipulación, ya sería para él sería pues un arco que le va a producir pues un daño mayor. Bien, entonces, por esa razón, yo el hiperlaxo, si no me ha generado una rigidez y un acortamiento muscular que sería como una persona normal en sus movimientos, no lo manipulo. Bien, no lo manipulo.
Yo voy a contar un caso donde se juntan todas estas ideas que le estoy diciendo. Bien, a nivel de columna dorsal también tenemos 12 vértebras. De todas ellas nacen las costillas o parrilla costal. Bien, es una de las razones por las cuales la columna dorsal no es tan rígida. Perdón, no es tan móvil. Bien, no es tan móvil. Su función es ser estable más que ser móvil. Y la otra es porque a niveles primarios del desarrollo de la infancia, sobre todo cuando el niño pasó a estar sedente, a los 6 mesecitos más o menos, ¿no? El centro de gravedad se sitúa a nivel más o menos entre onceava y doceava vértebra dorsal. ¿Bien? Entonces, su función fue primero darle estabilidad al niño y después también formar parte de la parrilla costal de protección de órganos internos. Bien, eso lo desarrollamos después ya dentro del curso con más detalle. Bien, el desarrollo, las dos fases del desarrollo del niño y de la persona, ¿no? Cómo se va desarrollando las curvas del natural del cuerpo, las curvas dorsales, las curvas de la columna vertebral y en qué fases se vuelven a desarrollar y pueden desarrollar también trastornos junto con su crecimiento. Bien, estas vértebras son más grandes. Aquí las podemos palpar sin ningún problema. Bien, echas al paciente y puedes palpar esa columna vertebral. Se llama apófisis espinosa, lo que tú puedes tocar. Y puedes ahí darte una idea si está alineado o no está alineado, de repente está desviado, de repente está rotado, ¿no es cierto? De repente hay entre ciertos espacios lo notas bien, pero en otros espacios lo notas más cortito. Entonces vas a poder darte una idea de cómo evaluar o qué podrías encontrar a la palpación, sobre todo, ¿ya? Así se ven, más o menos, un diagrama de cómo se vería una vértebra dorsal. Bien, tiene partes también como un cuerpo vertebral. Ahí se va a sentar un cartílago, una estructura que se llama cartílago articular, cartílago intervertebral, que a su vez contiene a otra estructura que se llama núcleo pulposo. Bueno, en este caso no, es raro encontrar una hernia a nivel dorsal, pero sí a nivel cervical y lumbar porque son áreas más móviles. ¿Ve? Entonces, ahí pues existe un daño a nivel de cartílago que contiene el núcleo sale y ¡bum! Produce el pinzamiento de la raíz nerviosa y eso es lo que llamamos hernia discal. ¿Bien? También tiene una curva fisiológica llamada, aquí está, este de acá, miren, miren, este de acá, ¿ya? Se llama cifosis. Bien, es normal hasta cierto punto, pero cuando esta curva crece, se acentúa, entonces aquí ya viene un problema. Se llama una condición patológica que se llama hipercifosis. Así se llama. Hipercifosis. Aún es cifosis, pero en realidad es hipercifosis. ¿Ya? Lo que hace aquí es que te va a producir un desajuste general, una desalineación general por compensación de la columna vertebral. Bien, el cuerpo humano, el cerebro, es plástico y al ser plástico se va a adaptar a una condición crónica que tenga. Si es un dolor crónico, se va a acostumbrar. Bien, aunque le hayas quitado el estímulo que produjo el dolor, el cerebro ya generó una memoria cíclica y te repite el dolor. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la columna, con estas curvas. Si, por ejemplo, se altera alguna de ellas, el cerebro dice, ok, aquí hay un problema de desalineación, el equilibrio se va a perder. Y para que no se pierda el equilibrio, también te altera las otras curvas. Las otras curvas. ¿Bien? Entonces, no solo va a alterar las curvas, va a alterar también otros segmentos de tu cuerpo. Las otras articulaciones también va a alterar su fisionomía, es decir, su alineación. Bien, entonces el cerebro se adapta y adapta también su propiocepción, es decir, la capacidad que tú tienes para ubicarte en el espacio. Tuve un paciente, y eso se lo cuento siempre a los chicos de la clase, que venía siempre con el cuello, o sea, él entraba mirándote, o sea, con el cuerpo de frente, pero la cabeza estaba rotada y tus ojos te miraban así de frente, ¿no? Pero la cabeza en rotación. Entonces hacíamos el trabajo con el paciente y el paciente quedaba derechito, ¿no?
con su cabeza mirando de frente. Pero al rato, cuando iba a pagar, se iba a caja a pagar, otra vez rotaba la cabeza hacia el lado derecho, pero sus ojos te miraban de frente, ¿no? Los ojos nada más, la cabeza rotada. Y el cuerpo también de frente, los ojos de frente, pero la cabeza rotada. A la siguiente sesión, lo mismo. Y con la doctora decimos, doctora, ¿y por qué vuelve otra vez a tener la cabeza rotada? Pues, ¿no? Entonces lo llamamos al señor y dije, señor, ¿qué pasa? Nosotros le hacemos el trabajo, se sale derechito, pero apenas llega a caja, otra vez la cabeza está rotada. O sea, giraba, la cabeza girada hacia el lado derecho. Y él decía, mira, es que cuando ustedes me hacen el trabajo y me dejan de derecho, yo veo chueco, pero cuando roto la cabeza, o sea, giro mi cabeza otra vez y vuelvo a mirar, y miro, o sea, con mis ojos si miran de frente, yo veo derecho ahí. ¿Qué había pasado con él? Él había trabajado como más de 30 años en costura, ¿no? Todo el tiempo estaba así, en esa posición. Y su cerebro alteró su propia percepción. Ahora, ¿qué tendría que hacer él? Seguir con el tratamiento hasta que el cerebro modifique y rectifique nuevamente la propia percepción. Es un proceso, ¿bien? Y a niveles de ajustes vertebrales también, cuando el cuerpo, tú haces un ajuste en el cuerpo de la persona y luego haces tus ejercicios de corrección postural, etcétera, el paciente va a sentir quizá más dolor que el que tenía antes, porque el cuerpo se está reconfigurando, ¿ya? No todos lo experimentan, pero podría pasar. No se alarmen, es normal. Bien, si has cumplido con las reglas de hacer un buen ajuste, no va a haber ningún problema. Bien, la columna dorsal tiene una movilidad más limitada, no es tan móvil. Y la columna lumbar, que vamos a ver ahorita, mira, tiene las vértebras más grandes. Esta zona recibe ayuda de ciertos músculos para ser estable. Bien, la columna lumbar no solamente es altamente móvil, sino que también es estable. Entonces tiene esos dos trabajos y realizarlos de manera eficiente no bastaría solamente con los ligamentos que lo fijan. Bien, aquí, vean aquí, hay ligamentos por delante, por detrás y por los costados. ¿Ya? Esos ligamentos no serían suficientes por sí mismos. A nivel lumbar van a necesitar de ayuda de músculos de la columna lumbar para generar una buena estabilidad. ¿Y qué pasa? El paciente cuando genera o desarrolla ya o presenta debilidad muscular, va perdiendo fuerza a niveles de columna, sobre todo columna lumbar, esos cuadrados lumbares se debilitan. Bien, a nivel general hay debilidad de la musculatura de la espalda. La zona lumbar se vuelve inestable. Y ante un movimiento, por ejemplo, quiere cargar peso, ¡boom! Siente ahí un dolor y posiblemente sea una hernia. Hay otros mecanismos de lesión, pero explicarlo con detalle sería pues más larga la clase de hoy. ¿Bien? Eh, yo les recomiendo llevar el curso, ¿ah? El curso es bonito y tenemos bueno, el tiempo suficiente para detenernos a explicar muchas cosas que no se podrían explicar en un taller. Bien. Ah, ¿cuántas vértebras lumbares hay? Cinco. Bien. Hay cinco vértebras lumbares. Entre ellas también hay una estructura llamada cartílago. Aquí. Esto celestito que ven ustedes aquí es cartílago. El cartílago tiene una propiedad que se expande cuando recibe compresión. No es duro ni tampoco seco. Bien. Tiene aquí adentro agua, azúcares que rehidratan al cartílago. Bien. Y cuando se degenera, se produce algo llamado artrosis vertebral. Bien. Espondilosis, término médico. Bien. Entonces, aquí, si el desgaste es mucho, nos va a limitar en ciertas maniobras quiroprácticas también. Bien, depende del desgaste, depende de cómo encontremos esas estructuras de aquí. ¿Dónde está el mouse? Acá está, acá. Esta es acá. ¿Ya? Lo mismo si hay una hernia. Me va a limitar en ciertos ajustes, pero voy a poder hacer otro tipo de ajustes. ¿Bien? Importante también aprender a determinar eso, ¿ya?
también tienen los mismos movimientos de la cabeza. Ok. A nivel muscular, ya aquí cambiamos un poquito el enfoque. A nivel muscular, vamos a darnos cuenta de que nuestro cuerpo responde a la condición en la que encontremos estas estructuras de aquí, llamada músculo, ¿ya? Y su respectivo anclaje al hueso. ¿Cómo se llama? Tendón. ¿Bien? Entonces, si yo encuentro un músculo en mal estado, primero tengo que trabajar a nivel muscular. ¿Bien? Así. Esa es una regla. No la pasen por alto, por favor. Si yo encuentro un músculo acortado, que ha perdido su capacidad de relajación o su capacidad contráctil, no podría yo manipularlo. O podría, pero no debería, porque voy a generar posiblemente un daño aquí. ¿Bien? Primero tengo que tratar a nivel de músculo, hacer una buena liberación miofascial, ¿bien? Hacer a devolverle al músculo su flexibilidad normal, su tono también normal, descomprimirlo, quitarle tensión. ¿Para qué? Para que mi ajuste sea efectivo, ¿bien? Para eso también, bueno, lo abordamos con ciertas técnicas para quitar, o sea, devolverle al paciente esta condición, ¿bien? Miren, así se produce el movimiento. Si ustedes ven ahí, a la contracción me produce la palanca del movimiento. Bien, hay un proceso eléctrico que se da para esto. Bien, cuando se altera su función van a producir una serie de signos como el dolor, puntos gatillo, etcétera. Bien, estas estructuras también pueden recibir daño. De acuerdo a eso, yo voy a elegir si manipular o todavía no. Bien, por ejemplo, tuve un familiar que él iba en una moto y no llevaba protección. Y choca la moto y él vuela en el aire y cae de lleno así en el pavimento, ¿no? Fuerte. Oh. Gracias a que tenía un buen estado muscular, fuerte, no se rompió ni un hueso. ¿Pero qué pasó? No pudo caminar durante un mes. Sus músculos no le respondían. Porque el músculo tiene una función protectora, es decir, ante un estímulo agresor, ante un golpe, lo que sea, el músculo recibe el impacto y esa energía del impacto la distribuye a través de sus fibras y de la fascia. Si fue tan fuerte que te protegió de no romperte un hueso, que es un órgano más interno, el músculo posiblemente queda em, atrofiado, queda inservible por un tiempo. Tiene que recuperarse. Esto le pasó a él, ¿no? A mi familia. Después de un mes recién pudo caminar, pudo tener fuerza muscular para ir a su terapia, recién. Antes de eso no podía, por el impacto tan fuerte que recibió. Bien, esto que ven aquí ustedes ya no es un músculo. ¿Esto cómo se llama? Ligamentos. Muy bien. ¿Y cuál es su función? Su propio nombre lo dice, ¿no? Ligar, ligar, unir, darle estabilidad. Cuando tú realizas un movimiento en tu cuerpo, vas a notar que tienes un límite, ¿no? Lo que vimos ahorita, por ejemplo, a niveles cervicales hay un límite que se puede medir, ¿no? Si tú agarras tu cabecita y la giras, tienes un límite. El límite normal es hasta 80 grados. ¿Por qué no puedes ir a 90, 100 grados, 120 grados? Porque hay una estructura que te impide y le da límite a ese movimiento. ¿Cómo se llama? Mira, es esta de acá, ¿ya? Estas estructuras tienen dos tipos de fibra en su composición. Una de ellas es elastina y la otra es colágeno. El colágeno le aporta dureza a la estructura. Conforme se acerca a su máxima tensión, activa la fibra de colágeno y la estructura se vuelve más dura y rígida, de tal forma de que te da un límite al movimiento, un tope.
En tu manipulación, tú vas a pasar ese tope, ¿bien? ¿Para qué? Para quitar de aquí esas burbujas de aire y demás y liberar tensión. Y ahí, aquí es donde se produce la cavitación. Ese sonido viene de aquí. Ese conejo que dicen la gente, que le llamamos cavitación, se produce de aquí, de estas estructuras, ¿ya? De los ligamentos. Por lo tanto, el paciente siente alivio inmediato, ¿bien? Pero hubo una razón por la cual aquí se acumuló estrés mecánico. ¿Cuál es esa razón? Ahí tienes tú, esa es tu chamba. Determinar cuál fue la razón y corregirlo. Es decir, no solamente queda con mi manipulación, ¿ah? Y aquí viene el error de muchos, ¿ah? Que la quiropraxia prácticamente hace magia. Y no es así, señores. Esto es una herramienta, pero yo tengo que después ir a corregir qué cosa. El problema de raíz. ¿Bien? Basados en esa evidencia es que nosotros hacemos las manipulaciones. ¿Bien? Ok. Seguimos. Vamos por acá. Ya cuando hablamos de tendón, vamos a ver de que pues hay grandes, son estructuras grandes, sólidas, que transmiten fuerza de palanca para realizar el movimiento. Bien, eso también es gracias a la fascia. Tuvimos un taller de liberación miofascial donde estudiamos más a profundidad en qué consta la fascia, ¿no? Y cómo liberar cuando hay tensión también. Bien, entonces aquí vamos a ver que estas estructuras también pueden recibir daño. Bien, y también indirectamente yo al hacer mi manipulación voy a causar un efecto también aquí, a estos niveles. Bien, entonces, importante es entender esto, ¿por qué? Porque cuando yo haga mi manipulación, voy a pasar límites, y si lo hago de manera despacito, lento, le va a doler. Yo tengo que hacer mis manipulaciones en alta velocidad, ¿bien? Porque voy a pasar límites, voy a pasar rangos. Ok, también es importante hacer una evaluación postural, porque me va a ayudar eso a determinar la causa, la posible causa u origen de esa tensión mecánica que me está acumulando el paciente y que le está produciendo todos esos signos y síntomas. ¿Bien? Ok, aquí justo lo que hablábamos, ¿no? Conforme la cabeza se inclina, va aumentando, o el cerebro entiende que va aumentando el peso, aunque su peso sigue siendo el mismo, pero por la inclinación va a hacer que otras estructuras se esfuercen por mantener la posición. ¿Bien? Podemos ver aquí, por ejemplo, una postura normal y una postura, pues, alterada. Todo eso gracias a una línea de gravedad imaginaria que yo puedo trazar. Y ahora pueden haber otras ayudas como los niveles láser, un simple papelógrafo pegado en la pared para que te ayude a guiarte y determinar si la persona, por ejemplo, tiene una buena postura, una mala postura, etcétera, ¿no? Eso lo vemos ya igual después con más detalles. Bien. Vamos a ver este videito, por ejemplo, solo para dar un ejemplo de cómo se altera otras estructuras a nivel del cuerpo humano, a niveles periféricos, cuando hay una hipercifosis, por ejemplo. A ver, escuchen un ratito, ¿ya? La cifosis es una curvatura fisiológica normal de nuestra columna que nos ayuda a amortiguar cargas en el movimiento. Sin embargo, esta curvatura puede estar aumentada en exceso a causa o en consecuencia de algunos ítems que paso a contarte. Cuando se genera esta hipercifosis, podemos ver los hombros caídos hacia adelante y entonces la escápula que articula con el hombro no bascula, no se mueve correctamente. La cabeza se inclina hacia adelante, habrá rigidez torácica. Recordemos que naturalmente es una curva que tiene menor movilidad y si está aumentada, peor. Algunas de las compensaciones son la elevación de los hombros, la inclinación de la pelvis hacia adelante, el mentón levantado y antepulsado, las escápulas más abiertas o aladas, inclinación anterior del brazo, principalmente por el aumento de tensión, la debilidad y la falta de flexibilidad de los pectorales.
Habrá debilidad en los músculos erectores profundos de la columna y los músculos que se encargan de los movimientos escapulares. Se pueden crear curvaturas aún más grandes en las lordosis cervicales y lumbares. Hay mucha debilidad en los músculos extensores del cuello. Generará una respiración superficial, más corta, debido a la movilidad limitada de la cavidad torácica. Este cambio en el esquema corporal nos generará pérdida en la conciencia corporal. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, eso te puede ayudar a determinar de dónde viene el dolor del paciente, de dónde viene todo su problema, y lo puedes ayudar. ¿Bien? Entonces, em, es una evaluación, una anamnesis más completa la que se tiene que hacer. Y si quisieras corregirlo y corregir la postura, también entra ya otro tipo de trabajo, aparte de tu corrección postural, perdón, de tu manipulación vertebral, que vendría a ser ya la corrección postural, ¿no? Un trabajo más completo, que puedes tú ofrecerle a tus clientes. Y también, pues, obviamente vas a cobrar, ¿no? Vas a cobrarles, pues no es gratis, ¿no? Aunque en lo personal también a veces atiendo casos sin costo, ya que a veces las personas, pues no, realmente a veces no pueden pagarlo, ¿no? Pero eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Bien, esta es otra curva, por ejemplo, miren aquí, se llama escoliosis. Bien, esto pasa cuando bueno, esto es una desviación lateral de la columna vertebral hacia los costados, ¿ya? Eso también produce una serie de signos como dolor, etcétera, rigidez muscular descompensada por aquí y por allá, por los lados, ¿no es cierto? De un lado vas a encontrar una hipertonía muscular, de otro lado vas a encontrar más bien al revés. Vas a notar que tal vez en casos ya más graves, una de las, por la parrilla costal por un lado está más levantada, por el otro está más hundida, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿y con mi manipulación, con mi quiropraxia, yo corrijo la postura? ¿Puedo corregir la escoliosis? ¿Usted qué cree? ¿Con mi quiropraxia, solo con la quiropraxia yo puedo corregir la escoliosis? No, Efectivamente, ¿ya? Eso es un trabajo multidisciplinario. Es decir, yo hago mi quiropraxia, sí. ¿Le voy a quitar tensión? Sí. ¿Voy a aliviar el dolor? Sí. Va a ser más fácil para mí. ¿Es una herramienta que utilizaría para iniciar mi camino a corrección de la curva? Sí. Pero después, ¿qué voy a hacer? Un trabajo de corrección de esta postura. ¿Bien? Voy a estabilizar, bueno, todo el trabajo que haces aquí. ¿Ya? Entonces, es un trabajo en conjunto. Y si tú aprendes a darle al paciente un trabajo más integral, ese es el boom. ¿Bien? Pacientes no te van a faltar, tenlo por seguro. Bien, vamos por aquí. Ahí está. Una de las formas es usar plomada también, por ejemplo, para determinar si es curva, o también a niveles, por ejemplo, de palpación, ¿no? Tanto de punto gatillo como ver si el paciente tiene más hipertonía de repente, de ciertos puntos de referencia que me van a indicar a mí si podría tener o no una desviación postural. ¿Bien? Ok. Para manipulación quiropráctica, ¿en qué va a consistir mi evaluación? Primero, historia clínica. Bien, voy a evaluar, pedirle que me describa sus signos, sus síntomas, sus lesiones previas, cómo pasó cómo llegó a esa condición y si tiene alguna otra enfermedad adyacente, es decir, que puede de repente tiene diabetes, de repente también, aparte de eso, de lo que viene, tiene osteoporosis. Tú te vas a informar de todo lo que puedas, toda la información que él te pueda dar. Sácale toda la información que puedas, porque eso te va a ayudar a ti a hacer una buena evaluación. ¿Bien? ¿Qué más? Después de tu evaluación de la historia clínica, ya viene una inspección visual y palpatoria, ¿bien? Para ver cómo está ese rango articular y todo lo que hemos estado mencionando, ¿bien? Determinar áreas de tensión y áreas de dolor. ¿Por qué? Porque me va a servir también a mí para ver hacia qué lado voy a manipular primero. Eso es otra regla de las manipulaciones vertebrales. Ahorita vamos a ver cuáles son, ¿bien? ¿Y qué más? Pruebas puntuales para descargar posibles riesgos. Es decir, test que me van a ayudar a descartar
riesgos que pueda tener el paciente o yo si le hago una manipulación. Bueno, ahorita vamos a ver cuáles son, ¿ya? Este es uno de ellos. ¿Ya? Si voy a manipular, por ejemplo, a nivel cervical, yo voy a hacer este test primero. Se llama el test de Klein. ¿Para qué me ayuda el test de Klein? A ver, ¿quién me lo dice? Bueno, ahí está, acá está, ¿no? Pero ya bueno, si lo leíste ya, ya está. Es para descartar si podría haber un compromiso de arteria vertebral, ya que a la compresión muscular también va a generar una compresión en esta arteria. Bien. ¿Cómo te das cuenta tú si el paciente podría tener una compresión a nivel de esta arteria, por ejemplo? Y se los cuento, ¿ya? Se los cuento. Me llama una ex compañera de colegio. A ver, si hay hernia neurológica, también. También. Aunque ese es otro tipo de test, ¿ya? Ahí se usa Spurling, que es una rotación de la cabeza. El paciente está sentado, sedente, le rotas la cabeza y le haces una compresión hacia abajo, o sea, le aplastas la cabeza y ahí te va a indicar si hay o no una compresión nerviosa por hernia. Pero también, esto también podría indicar, de alguna manera. ¿Bien? Este, vino una paciente, una amiga de colegio, una ex compañera de colegio me llama y me dice, promoción, necesito que vengas a ver a mi hija, me dice, porque está un poquito mal, estoy llevándola al doctor, tiene pues mucho dolor en la cabeza, me dice. Ya, ok, voy a su casa ese mismo día y entro y veo a su hija, pues. Ya, a ver, es una chica de 18 años, muy delgada, bien delgadita. Había estado ya generando problemas gastrointestinales, ¿bien? Entonces lo primero que yo noto al entrar es que tenía una fuerte proyección cervical. Era una hipersifótica, o sea, estaba jorobada y no solamente estaba bien jorobada, sino que su cabeza estaba bien proyectada hacia adelante. Imposible no notarlo, ¿bien? Algo me llamó la atención que a la palpación no, aparentemente no tenía mucha compresión. Entonces, decía, qué raro que tenga esta condición y no tenga mucha compresión a nivel muscular, mucha rigidez, ¿ok? También la acompañaba una escoliosis, pero era leve. Entonces yo le digo, mira, ok, describe, ¿qué más sientes aparte del dolor? Me dice, mira, yo me canso rápido, iba al gimnasio antes, pero ya no puedo ir, obviamente, ¿no? Y también me mareo mucho, o sea, siento náuseas, todos los días tengo náuseas. Y también siento como que me mareo, me dice, ok, ahí prendieron mis alarmas, ¿no? Y ya, ok, entonces le expliqué a mi compañera de colegio, digo, mira, esto pasa con tu hija, esto es así, así, ok, llévala en la noche para atenderla. Y la trajo, pues, la trajo. Ya aquí, cuando la tuve en camilla, le hice este test de aquí, ya, lo que estás viendo aquí en esta imagen. La pongo aquí a la paciente en esta posición, tal, 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 todos sus signos aumentaron. Aumentó las náuseas, ok, mm, positivo para el test de Klein, ¿eh? Vamos para otro lado, pues esto se hace bilateral, ¿ya? Tanto para un lado como para el otro. Igualito, ok, ya. Descartada para manipulación. Bien, no la puede hacer o sea, tratar su problema usando manipulaciones, usando quiropraxia. ¿Desde dónde la abordé? Desde la fisioterapia. Tranquilamente. Use agentes físicos, térmicos, calor, electro, todo bien. Una buena masoterapia descontracturante, ¿ya? Importante en esta etapa usar también la masoterapia, ¿ya? Yo sé que a algunos fisioterapeutas no les gusta hacer masajes, pero cuando tienes que hacerlo, pues, ¿no? Es parte de, y tiene base fisiológica, ¿ya? Entonces, ahí hicimos toda la corrección postural, bueno, todo lo que involucra, ¿ya? Miren, recién a la quinta sesión le volví a hacer este test. ¿Por qué? Porque ya mencionó que ya no sentía el mareo, ya no sentía el vértigo, el dolor había bajado. Incluso con ella, en ciertas zonas de punto gatillo usé punción seca. Todas las herramientas que tenía para aliviarle el dolor,
¿ya? Y sacarle esa condición también. Y ya que había mencionado esto, entonces le volví a hacer el test de Klein y me dio negativo. Recién ahí pude hacer dos o tres técnicas de manipulación, nada más, no le hice más. ¿Por qué? Te les voy a contar por qué. En ese momento no ameritaba más. Y segundo, cuando le hice un estiramiento para abrir la caja torácica, me di cuenta de que ella podía estirarse más de lo normal, ¿ya? Que resultó que era hiperlaxa, ¿ve? Esto lo noté antes, no en la quinta, sino ya antes, en las sesiones anteriores. Entonces, como era hiperlaxa, a pesar que tenía esa condición en postura, no generaba aparentemente mucha rigidez. O sea, yo la tocaba en una persona como una rigidez normal, pues que puedes tenerla tú y yo. Pero para los hiperlaxos, esa es rigidez. Entonces, solamente ahí, por esa razón, le hice la manipulación. Porque su condición, pues aparentemente era una persona normal. Si no hubiese tenido esa condición, yo no la manipulaba. Porque la hiperlaxitud, si no ha generado rigidez, de por sí tiene demasiada amplitud del movimiento. No hubiese podido manipular. ¿Bien? Entonces, digamos, tener en cuenta esas condiciones. Y este test me ayudó a determinar, no solo es el único caso, han habido otros casos en los que, gracias a este test, evité hacer una manipulación y poner en riesgo a una persona que quería, pues, que sentía dolor en el cuello y quería que la manipulen, ¿no? Por ejemplo, una paciente en una clase que tuvimos de masoterapia, porque también llevamos esa clase, ese curso, dijo, profesor, me duele el cuello, hágame manipulación. Ya, y le hago este test. ¿Qué sientes? Ah, siento, más o menos me dijo lo mismo, ¿ya? Pero no tenía mucho, pero algo de mareo tenía. Le hice el test, positivo. Yo le digo, ¿y por qué estás así? ¿Qué tienes en el cuello? ¿Qué te pasó? Ah, es que hace años me cayó una puerta aquí en el cuello y en la vértebra me la desvió. ¿Se dan cuenta? Los pacientes a veces te omiten información. ¿Cómo te cuidas? Este test te va a ayudar, ¿ya? Este es otro test. Mira, el test del ligamento transverso. Bien, haciendo este test, tú puedes descartar un posible compromiso medular. Esto evalúa la estabilidad de los ligamentos de la zona cervical de la columna. Bien, pasa, por ejemplo, si un paciente tuvo un problema, por ejemplo, un accidente de tránsito y tuvo un latigazo, estos ligamentos de la zona cervical van a quedar inestables. Si tú le haces este test y él siente todo esto de aquí, mira, mira, una respuesta pupilar anormal, espasmos oculares, es decir, nistagmus, espasmo muscular, mareo, náuseas, ah, no le haces manipulación. No le haces manipulación. Tienes que esperar a que estos haya un trabajo previo de estabilidad y si todavía a pesar de eso le queda el dolor, pero ya está estable, esa zona está estable, esos ligamentos, quizás por ahí podrías considerarlo. Bien, pero son pruebas que te ayudan a ti a determinar si es posible o no hacer una manipulación, ¿ya? Lo mismo a nivel lumbar, por ejemplo, ¿ya? A nivel lumbar existen estas pruebas como el test de la SEG, ustedes van a ver el video después, cuando les llegue esta, mm, estas diapositivas, esto que ustedes ven lo van a mandar, ¿ya? A los que están participando en este test y creo que reúnen las condiciones, le van a enviar esta PPT, ¿ya? Aquí van a ver este video, cómo haces esta prueba para determinar si hay o no una compresión de raíz Cérvica, nerviosa. No, en este, este caso, este es lumbar, ¿ya? Este de aquí es lumbar, el test de la SEG, ¿ya? Ayuda para determinar si hay compromiso de raíz nerviosa a niveles lumbares, ¿ya? A nivel, por ejemplo, de ciática, ¿ya? Si el test da positivo, el compromiso es en raíz. Si da negativo, entonces podríamos estar hablando de una falsa ciática, ¿ya? ¿Quieren verlo? Así rapidito. Vamos a verlo, ¿ya?
La prueba de la SEG, o Strike Leg Raising, elevación de la pierna estirada en español, es una prueba que ayuda a determinar si hay una irritación de las raíces nerviosas lumbares. La posición inicial es con el paciente en decúbito supino mientras el examinador levantará una de las extremidades inferiores con la rodilla extendida. Normalmente la extremidad puede flexionarse a 90 grados sin dificultad y presentar leve tensión isquiotibial por contracturas en esta musculatura, lo que hay que diferenciar del signo de la SEG positivo. La prueba será positiva si hay presencia de dolor cortante en el sacro y la pierna, lo cual indicaría irritación de raíces nerviosas. Solo aparece un verdadero LASEG positivo si aparece un dolor lacinante que afecta a la pierna y recorre el territorio de irradiación motora y sensitiva de la raíz nerviosa. Profesor, eso es para Sí, poder saber si tiene ciática, o sea, lumbociática o ciatalgia. sí, sí, eso ayuda a determinar si el compromiso de esos signos y síntomas que siente el paciente, por ejemplo, parestesias, hormigueos, dolor, viene por un problema en raíz o no. Entonces, este sí ayuda, ¿ya? Ahora, vean este de aquí. Este es otro test, el slump test. Vean este, vean este. ¿Te duele la espalda o incluso la pierna al estarte así? Descubre si tienes tensión neural con este test. ¿Qué evalúa el Slump Test? Este evalúa si hay tensión o irritación en el nervio ciático. Es útil cuando hay dolor lumbar que se irradia al glúteo o hacia la pierna. ¿Cómo se realiza este test? La persona sentada con la espalda recta al borde de una camilla o al borde de una silla, en este caso con las manos detrás de la espalda, va a flexionar la columna como encorvándose sin mover el cuello. A continuación, haremos una flexión cervical y y extenderemos la pierna a estirar la rodilla y a la misma vez llevamos la punta de los dedos hacia atrás. Nos encorvamos, encorvada la cabeza, la punta hacia atrás. Si cuando mueves el pie hacia atrás y estás encorvado sientes tensión por detrás de tu pierna y al enderezarte, aún con la pierna estirada, sientes que disminuye, el test es positivo. Indica tensión neural probablemente del nervio ciático. ¿Te dio positivo el test? Guarda este carrusel y comenta ciático. Compártelo con quien lo necesite y siempre se está quejando de lo lumbar. Bien, entonces son test que nos ayudan a nosotros a poder determinar si la compresión es en raíz o en el trayecto. Bien, en este caso este es un test lumbar. Ok, vamos a ver aquí, ahora sí quiero que noten ustedes eh, las reglas fundamentales de la quiropraxia. Bien, esto es sacado de manual, ¿ya? Este es el manual internacional, nos dice que estas reglas no se deben pasar por alto y que deben seguirse en estricto orden, ¿ya? Erika dice aprobó en el test. ¿Cuál test, Erika? Bueno, háganlo ustedes mismos, háganlo ustedes mismos. Bien, eh, en la quiropraxia tenemos reglas que debemos seguir al pie de la letra y en estricto orden, ¿ya? Vamos a ver así. Primero, la primera regla, no trabajar en frío. ¿Qué quiere decir no trabajar en frío? Justo lo que les he venido explicando en toda la clase. Bien, que si el paciente no me reúne las condiciones musculares, yo se las tengo que dar primero. Tengo que resolver esos problemas primero antes de manipular. Y si no tiene ningún problema, igualito. Le hago un calentamiento muscular, puedo usar agentes térmicos, masajes, piedras calientes, lo que ustedes gusten, y después hago mi manipulación. Bien, ningún paciente se manipula en frío, señores. Por favor. Segunda, puesta en posición. Yo, como terapeuta, tengo que tener una buena postura en la que voy a poder ser práctico y técnico en mi manipulación. Hacerlo de una manera eficiente requiere que tú te pongas, o sea, acompañes muchas veces el movimiento.
Bien, es decir, que si empiezas en una posición, posiblemente luego, cuando pongas al paciente en la posición correcta, tú también varíes tu posición. ¿Bien? Sobre todo para llegar a la cavitación. La siguiente, puesta en tensión. Aquí es donde la mayoría falla, ¿ya? Pero lo vamos corrigiendo hasta que se consigue la cavitación, ¿ya? O el ajuste. La puesta en tensión significa que yo al paciente lo pongo en la posición del ajuste, pero voy a llevarlo hacia su máxima tensión, hasta donde yo sienta el límite del movimiento. Y desde ese punto hago mi manipulación. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. ¿Me dejó entender? O sea, vamos a ver después en los videos, les he puesto videos de ejemplos de las manipulaciones que enseñamos y ahí vamos a explicar mejor, ¿ya? Yo al paciente lo llevo, oh, Fanny Atoche. Gracias, Fanny. Gracias, Fanny. Llevo al paciente en posición y voy a llevar hacia su máxima tensión hasta donde el movimiento presente su límite y recién desde ahí voy a hacer la manipulación. Si yo no hago esto y lo llevo al desde más atrás, le hago la manipulación, el movimiento va a ser muy amplio, muy amplio. Voy a usar demasiado trayecto y posiblemente más fuerza de la que debería. ¿Bien? Por esa razón yo tengo que buscar primero la puesta en tensión. Bien, también tener en cuenta la regla del no dolor. Por ejemplo, si el paciente gira hacia un costado ya y tiene dolor y para el otro no, ¿hacia dónde voy a hacer mi manipulación? Hacia el lado que no duele, pues. ¿Ya? Hacia el lado que no duele. Esa es otra regla también. ¿Ya? Y siguiente. Y aquí también viene la segunda falla de algunos alumnos. Pero es normal, ¿ya? Es normal. Esto se va corrigiendo con la práctica. El gesto manipulativo. A ver, ya trabajaste a tu paciente, ya calentaste la musculatura, hiciste lo que tenías que hacer, ya lo pusiste en posición, tú también, ¿ok? Ya buscaste su máxima tensión, estás listo para manipular, para hacer lo último, ya que es el croc, el thrust, ¿no? Ya, ¿cómo haces ese gesto manipulativo? Primero tienes que hacerlo de manera rápida, o sea, en alta velocidad. Vas a pasar el límite el límite que estás sintiendo, ese límite lo vas a pasar. Gracias, Fanny. Una vez que pasas el límite, no lo puedes dejar ahí. Y aquí fallan algunos. Hacen la cavitación, hacen el ajuste, pero se quedan ahí. No, tienes que rebotarlo, o sea, devolverlo rápido. Pasas el límite, haces el ajuste, boom, y lo regresas rapidito. No lo dejas ahí. Si no, el paciente siente dolor porque estás pasando su rango. Y entonces tienes que ser rápido, seco y con rebote. Ya, y si tú te acuerdas de eso y lo haces, excelente, excelente. Ya, vamos a ver algunas de las manipulaciones, ¿ya? Quiero que aquí me presten atención un ratito. Ya, vamos a ver algunas manipulaciones, sobre todo para cervicales altas, ¿ya? Esta que vamos a ver aquí, em, esta es para atlas y axis, ¿ya? Quiero que lo vean un ratito aquí. ¿Ah? ¿Qué tal? Hasta a mí me gustó, ¿ya? Es decir, vamos a verlo de nuevo y voy a ir explicando, ¿ya? Las partes. A ver. Miren, aquí él está identificando dónde va a poner el arco de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con ese arco va a ser el empuje, ¿ya? Con ese arco va a ser el empuje. ¿Dónde se va a apoyar? En base occipital. Por anatomía, base occipital, listo. Ahí manipulas a 13 axis, ¿ya? Pero miren la posición del quiropráctico en este caso, del terapeuta. Miren la posición. Él está cerca a su paciente, su centro de gravedad está
hacia el paciente o encima del paciente para que él encuentre el tacto y tenga la sensibilidad de saber dónde está poniendo la mano. ¿Ya? Miren aquí, ¿qué más sigue? Ya. Eso es puesta en tensión. Miren, miren. Uy, vamos por aquí otra vez. ¿Ya? Lo que acaban de ver aquí, esto de acá, ahí está buscando su máxima tensión. ¿Ya? Hace una extensión de la cabeza. Esta mano funciona como un tope y él va a hacer un empuje aquí y acá también. Miren. Boom. Vértebra ajustada. ¿Ya? No fue tosco, no fue amplio el movimiento y el paciente queda tranquilo y feliz. ¿Ya? A eso me refiero con máxima tensión. Y desde la máxima tensión, ¡pum! Haces el ajuste. Vamos a la siguiente, ¿ya? Miren, este es para cervicales medias, ¿ya? Tercera, cuarta, quinta, hasta sexta podría agarrar. Ahí está. ¿Ven? Miren, máxima tensión y ¡boom! Rápido, alta velocidad. Vamos a verlo otra vez. Aquí hay dos posiciones, ¿ya? Miren, ¿ah? Aquí, bueno, no se nota bien porque él ya lo tiene, pues, o sea, ya cuando tú dominas la técnica, de frente vas a la posición. Pero si lo vamos paso por paso, primero haces una, en esta posición, en supino, boca arriba, haces una inclinación y desde la inclinación haces una rotación contraria en diagonal y llegas a esta posición de aquí. Bien, mira las manos donde están. Está agarrando, sosteniendo su base occipital y la otra mano está a nivel de mentón, más o menos, ¿no? ¿Para qué? Para hacer el volanteo. ¿Cuál es el volanteo? El gesto manipulativo es este, mira. Máxima tensión y ¡boom! Ya está. Alta velocidad. Míralo de nuevo. Ya inclinó, rotó y máxima tensión, ¡boom! Ya está. Y rebotó también, ¿ah? Si lo ven, hace y rebota rapidito. Ya. Así se hace la manipulación. Sin tosquedad. Sin tosquedad. Porque van a ver también ustedes en las redes, cada quiropráctico también, Dios mío. Cuando, sobre todo cuando hacen, he visto uno, un colombiano, no sé qué, que hace una tracción con toalla y a la pobre paciente la arrastra 1 metro más o menos, ¿no? Así de tosco, ¿ya? Así no se hace la manipulación. Ojo. Después no los quiero ver a ustedes en los noticieros, ¿ah? Ya, miren acá. Para séptima cervical. Sin ponerse tenso. Son siempre lo más suelto posible. Son ¿Ven? ¿Fue tosco? No fue tosco. Fue ¿ustedes lo vieron invasivo? ¿Lo vieron, no sé, agresivo? No, no. Simple. ¿Ya? Pone una mano, eso es una torsión contraria, una mano en la apófisis transversa empujando a la espinosa hacia el lado contrario de la cervical número 7, mientras que la otra mano, míralo de nuevo, míralo, ya, ahí apoyó. Este apoyo de aquí es en C7 y empujas un poquito, mientras que la otra va a hacer una rotación hacia el lado contrario. No es contra camilla la presión, es una rotación. Mira, lo rota, ya está, listo, suficiente. Bien, esto no lo podrías hacer si el paciente no puede hacer una rotación normal de la cabeza. Bien, si tiene mucha compresión y tiene ya cortamiento muscular, no vas a poder cavitarlo, pues, salvo que hagas mucha fuerza y posiblemente lo lesiones, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, paciente un poco nerviosa. Qué nervios, pero su columna se lo agradecerá. ¿ya? Esta maniobra se llama abrazo de oso, ¿ya? También lo hacemos para zona cervical. Lo enseñamos también dentro del curso, ¿ya? Ese es para descomprimir, para descomprimir. Es decir, esto le da eh, una tracción, es decir, despega las vértebras, le da más espacio. Esto lo haríamos, por ejemplo, en caso de hernia. Y la otra que se llama tracción con toalla, ¿ya? La tracción con toalla también descomprime, da espacio. En espondilosis, por ejemplo, una tracción con toalla viene muy bien. Creo que lo he puesto aquí. Vamos, déjeme verlo un ratito, ¿ya? No, no está, pero se le pone la toalla, se le enrolla en el cuello,
haces máxima tensión y boom, jalas. Esa es, ¿ya? Miren aquí, por Técnica en ejemplo. TOC, dorsales medias. Si nosotros dividimos el sector dorsal, lo podemos dividir en una zona superior, una media y una inferior. Esta manipulación sirve mucho para la zona media. Me gusta poner los brazos del paciente a los costados y yo me ubico entre el brazo del paciente, entre mis piernas, entre el brazo del paciente. ¿Cómo es la manipulación? Nosotros vamos a ir con la mano que está más próxima a la cabeza, borde cubital, a la zona que queremos manipular, sobre las transversas de esas vértebras. Mis dedos apuntan hacia caudal. Mi otra mano va a generar las transversas del lado contrario y mis dedos van a ir al hombro contrario. Yo voy a estirar los codos y voy a hacer un city pull, que es un pliegue de tejido para encontrar un punto de tensión. Esto lo hacemos en sincronía con la expiración del paciente. Entonces, yo le voy a pedir que cuando tome aire y largue, voy a generar el city pull y voy a hacer un movimiento de fuerzas contrarias, una hacia arriba y una hacia abajo, para poder transferir la fuerza a esta zona de torácicas medias. Tomo aire, pego y largo. Eso no. Bien. Esta es la que enseñamos allí, en el curso. Esta me gusta a mí. Hay otra que es con mano en diamante, que es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, pero esta me viene mejor a mí, en lo personal. Más práctica, eh, puedes abarcar las tres zonas igual y es más cómoda para mí. Bien, tal vez para ustedes sea la otra, también enseñamos, no hay problema. Bien, pero aquí hay un truco, ¿ya? El paciente respira y cuando respira va botando el aire fuerte, tú tienes que escucharlo. Le dices, señor, bota el aire fuerte, quiero escuchar, y vas a escuchar y conforme él va sacando el aire, tú vas, mira su centro de gravedad, él se está apoyando sobre el paciente, míralo, y él va haciendo ¿ves? Mira, mira ahí, está apoyando, haciendo presión para llevarlo a su máxima tensión, ¿bien? Y cuando escuchas que él ya botó todo el aire, ahí recién viene el gesto manipulativo. Ahí. Está botando, botando. Mira. Ya. Bota ahí. Mira. Haciendo presión, presión, presión. Ya botó el aire. ¡Boom! Ahí viene el empuje final. Así se hace este ajuste. ¿Ya? Algunos no esperan y de frente, ¡boom! Lo presionan. Pero eso es parte del aprendizaje. ¿Ya? Ahí lo vamos puliendo, puliendo, puliendo hasta que salga. Esta también es buena. ¿Ya? Esta también me gusta mucho también. Descomprime. Detrás, por abajo, tomo aire profundo, suelto. Aflojate bien. Ah, ¿Ya? Para vértebras, últimas cervicales, primeras dorsales. Bien, esto de aquí es un abrazo de oso, pero en sedente. También es una variante, es una variante. brazo. Y esta para zona lumbar, pues tenemos, esta es una de ellas, el lumbar roll. En este caso lo está haciendo ayudado con la rodilla. Bien, mira, tensión, boom. ¿Eh? Máxima tensión, empuje. Máxima tensión, gesto manipulativo. Tal cual. Y hay otras variantes también de esta, ¿ya? Hay otras variantes también. Bien, esta también, bueno, todas estas las enseñamos y las variantes también, ¿ya? Requiere tiempo de práctica más que nada. Miren esta, por ejemplo. Ya está. Tracción con toalla desde caudal, ¿ya? Ahí está. Una paciente con compresión en nervio viene bien si lo haces unilateral o bilateral también, ¿ya? En caso de hernia yo uso esta, o desde cabeza también. Igual, pero desde cabeza y boom. No podría usar la anterior porque en una hernia ya hay un pinzamiento que si hago esta le va a doler al paciente. Lo mismo si hubiese una espondilosis, por ejemplo, una artrosis vertebral, ya muy, muy marcada, un aplastamiento vertebral, yo no haría esta, la evitaría. ¿Ya? ¿Usaría cuál? Esta. ¿Bien? Esta de acá. Esta también es buena, ayuda bastante en descompresión. Mira, abrazo de oso, pero para zona lumbar. Sí, aparentemente doloroso, el paciente posiblemente tenga una hernia o algo, pero aquí se le busca darle un movimiento para reabsorción. ¿Bien?
una extensión de la columna, una hiperextensión de la columna lumbar. Ya, para trabajar hernias, ustedes saben que trabajamos con maniobras de extensión lumbar, ¿no? En lo que es la fisioterapia, si la hernia se hace posterior, trabajamos con maniobras de extensión, por lo general, ¿ya? Bien, vamos rapidito terminando ya. Vamos a hablar de las indicaciones. ¿En qué casos voy a usar quiropraxia? Bien, cuando hay estos casos de aquí, mira, dolor de cabeza, cuando es por pues, tensión mecánica mayormente, ¿ya? Dolor lumbar o de espalda, hernia discal, con ciertas consideraciones que ya les mencioné. Ciática, dolor en el cuello, dolor muscular, ¿qué más? Tensión muscular, desviaciones posturales, dolor en las articulaciones también, siempre y cuando no obedezca un daño, pues, anatómico, ¿ya? Sino por tensión mecánica, pues, de los ligamentos también, ¿no? Y problemas de movilidad, ¿ya? Recuerden que aquí también trabajamos a niveles musculares. Ningún paciente se trabaja en frío, ¿ya? ¿Y en cuándo no la voy a usar? Y esto es lo que yo quiero que lo recuerden, por favor, ¿ya? Cualquier infección en huesos, por ejemplo, tuberculosis ósea, de repente también tiene enfermedades en la piel, esto requiere contacto, ¿no? Quemaduras, pues ni hablar, ¿no? Inflamación a nivel de huesos, hipermovilidad o hiperlaxitud, fracturas, pues ni modo, ¿no? Pacientes con problemas mentales, psicosis, esquizofrenia, a ellos no se le hace, ¿ya? Y a ellos, sobre todo si tienen cuadros psicóticos. Rotura de ligamento, pues ni hablar, eso es descartado completamente. Osteoporosis activa, espondilolistesis es un desplazamiento de las vértebras. Hemos tenido alumnos con esto, ¿ah? O sea, dentro de los mismos alumnos que estudian quiropraxia, dos de ellos por lo menos han tenido esto y con ellos no se puede practicar, al menos en la zona donde está el desplazamiento, ¿ya? Sí, en las otras zonas. ¿Qué más? A ver, procesos agudos, pues, de inflamación en general, ¿ya? La artritis aguda tampoco. Hay que esperar que la fase aguda baje. Cuando ya está en fase crónica, ya bajó toda esa inflamación, ahí podríamos. Osteopenia, que es un paso anterior a la osteoporosis, tampoco. Trastornos neurológicos por compresión medular, tampoco, ¿ya? Hace poco un alumno contó que tenía un paciente que tenía dolor, quería quiropraxia, pero no le había contado que tenía una bala alojada en columna. Y esa bala le estaba produciendo una compresión medular. Hacía cuadros cada cierto tiempo de dolor, ¿no? De, de signos y síntomas propios de una compresión medular. No solo dolor, sino otros signos también. Entonces aquí tampoco se hace, ¿ya? O de repente la espondilolistesis podría, según su grado de desplazamiento, generar también un problema a nivel de médula, pues, ¿no? O una fractura, algo de eso que haya escondido de repente o que haya consolidado pues mal también, ¿ya? ¿Qué más a ver? Posoperatorios con prótesis. Acá tampoco, ¿ya? Si tiene paciente prótesis, ¿no? Pernos, algo en la zona que voy a manipular, tampoco lo hago. Lesiones neurológicas centrales. Ya cuando hay un problema pues de hemiplegias, parálisis facial, no, pues no tiene sentido hacerlo ahí. Esto no es para eso, ¿ya? Y bueno, cualquier tipo de cáncer, pues tampoco, ¿ya? Sobre todo si está en fase activa. Muy bien. Hasta aquí yo les agradezco su asistencia. Gracias por estar aquí. Eh, si quieren llevar el curso en Cecatesis, bienvenidos. Soy uno de los docentes que lo brinda. eh, y espero también haber estado a la altura de su presencia, ¿no? Ustedes se engalanan cada taller que damos. Así que espero verlos en un momento de manera personal, presencial. Estamos siempre también para atender las consultas. Cualquier coordinación con la administración de esa tesis, ellos le van a dar todos los informes que ustedes quieran pedir, ¿ya? Mi nombre es William Gutiérrez. Les agradezco su presencia una vez más y conmigo ha sido todo hasta hoy, por hoy. Muchas gracias. Los espero en algún otro taller o clase presencial también que tengamos. Bien. Dirección, costos, todo eso, chicos, con la administración de esa tesis. Creo que tienen por WhatsApp también. Ahí hagan todas sus preguntas,